Ahora sí nos vamos a la palabra de Dios. Jeremías capítulo 9, y vamos a estar leyendo allí los versículos 20 y 21. Oíd, pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad endechas a vuestras hijas, y lamentación cada una a su amiga, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios, para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Vamos a ir ahora a Lamentaciones capítulo 2, versículo 22. Lamentaciones es el libro siguiente al libro de Jeremías. Lamentaciones 2, versículo 22. Y vamos a hacer énfasis, aunque lo vamos a leer completo, en la última parte del versículo. Has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad. Y en el día del furor de Jehová, no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Vamos a orar. Señor, como cada día necesitamos de tu aliento para poder estar vivos, de tu misericordia para poder amanecer delante de ti, y de tu gracia, Señor, para poder tener fuerzas y seguir buscándote, seguir clamando a ti y seguir rindiéndonos a ti. Como cada día, hoy también queremos reconocer nuestra necesidad de ti, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia y de tu favor. Y en este momento, más que todo, necesitamos de tu Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento y alumbrando nuestro entendimiento, para que esta tu palabra no solamente cobre sentido en nuestras vidas, sino que alumbre todo nuestro ser y nos dé vida plena, y por ella demos fruto abundante, fruto de arrepentimiento y de transformación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de estudiar, enfocarnos en estos versículos, es necesario que nosotros recordemos algunos datos muy importantes que el Señor quiso registrar en su palabra. Y lo primero es que los libros que hemos estudiado, los versículos que hemos estudiado, uno aparece en Jeremías, otro en Lamentaciones, y ambos libros fueron escritos por el profeta, un hombre al que el Señor llamó cuando era muy joven a ser profeta. Segundo, por ser Jeremías un hijo de sacerdotes, lo que estaba designado para su vida, conforme a lo que Dios había instruido a Moisés, es que los hijos de los sacerdotes pertenecieran al sacerdocio, fueran sacerdotes. Aunque eso era lo que Dios había dicho, el Señor quiso tener otros planes para Jeremías y lo llamó a que fuera profeta. Es interesantísimo entender que el mismo día que el Señor llamó a este hombre a ser profeta, Dios le anticipó dos cosas y le aseguró una, y es que su presencia iba a estar con él y que él iba a darle fortaleza para que enfrentara todas las cosas que iba a enfrentar. La primera cosa que Dios le anticipó el mismo día es que la nación a la cual él iba a profetizar, sobre todo esa nación, iba a tener una actitud rebelde completamente contra Dios y sus palabras. Pero como él era el recipiente que Dios estaba usando para llevar esa palabra, contra él se iban a levantar. Lo segundo es que si esta nación no se arrepentía, Dios anticipaba a través de Jeremías, y lo había hecho con todos los profetas de Dios, iba a castigar esta nación e iba a traer naciones del norte de Israel, entiéndase todas las naciones, Babilonia hacia abajo, que invadieran y castigaran, deshicieran la ciudad de Jerusalén y destruyeran casi toda la nación. Si nosotros vemos los primeros capítulos de Jeremías, Dios insiste en mencionar por nombre los pecados de la nación y describir las conductas que cada uno de esos pecados conllevaba. Pero cuando nosotros terminamos de leer el libro, si es que lo seguimos leyendo, nos daremos cuenta que aunque Dios empieza a decir esto cuando Jeremías es llamado por él, y este hombre, según los cálculos de los estudiosos de la Biblia, por un dato que Dios dice ahí en su palabra,
tiene su ministerio una duración más o menos de entre 40 a 47 años siendo profeta. Aun cuando Dios lo llama tan joven y él permanece hasta el final de su vida, esta nación no oyó a Dios, se mantuvo haciendo lo que no le agradaba a Dios y Dios al fin cumplió la palabra. Es decir, Dios nos da tiempo para el arrepentimiento, pero cuando no lo hacemos, sino que nos sumergimos en nuestro comportamiento, insistimos en seguir haciendo nuestra voluntad, desoímos lo que Dios nos dice, entonces viene esa corrección de Dios. ¿Cuáles son algunos de estos pecados que quiero mencionar en este momento? Son algunos, no todos. En primer lugar, idolatría. Jeremías capítulo 2, 11, Dios dice, cambiaron la gloria de Dios por lo que no aprovechaba. Versículo 27 del capítulo 2, en el último, la parte B del versículo, ellos, dice el Señor, dicen al leño, es decir, a la madera, al árbol que cortaron, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado. En segundo lugar, además de ser idólatras, profundamente idólatras, y se fueron sumergiendo en esa idolatría, y cuando una persona es idólatra, vienen otros pecados. Los pecados nunca vienen solos, tienen asociaciones de pecados, tienen gremios de pecado, son familias, parientes, y van saliendo continuamente. Lo segundo que estas personas añadieron en el capítulo 4:22 dice, ¿por qué mi pueblo es necio? No me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Escuche bien ahora, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. ¿Qué le pasó a la nación de Israel? Que sabiendo que Dios les había dado la palabra de Dios, la gracia de Dios, el entendimiento de Dios, la inteligencia de Dios, como Moisés se lo repitió muchas veces a ellos, ellos perdieron contacto con Dios porque lo abandonaron, porque rechazaron su palabra, como vamos a ver, y estas personas se fueron quedando muy sabios, según ellos, pero muy necios, según Dios. Cuando nos apartamos de Dios, eso es lo que va a ocurrir tarde o temprano. ¿Cómo Dios diagnostica eso? Dice, se hicieron sabios para el mal, eran practicantes del mal, pero para hacer el bien no había inteligencia. Tercer elemento, estas personas eran ateas. ¿Cómo? Y si usted lee el capítulo 5, empieza el capítulo 5 hablando de que ellos insistían en decir, vamos a la casa de Dios y nosotros hacemos las cosas que Dios quiere. Sin embargo, en el versículo 12 dice, negaron a Jehová y dijeron, Él no es. En la versión Biblia de las Américas dice, han mentido acerca del Señor y dijeron, Él no existe. Negar a Dios, el Dios que los había formado, que los había sacado de la esclavitud, que los había mantenido en la tierra prometida, ellos terminaron diciendo, no necesitamos a Dios, Dios no existe. Cuarto pecado de la nación, se negaron a creer lo que Dios les advertía que iban a recibir si contenían manteniéndose en la maldad. Si insisten en la maldad, entonces Dios dijo, estos son los castigos que van a venir. En Jeremías 5:12, dice, ellos decían, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada y hambre. Y a eso yo le llamo la lógica de los ateos. ¿Y por qué lo llamo así? Porque el que entiende que Dios no existe, tampoco entiende que Dios lo que dice es real. Y lo que Dios dice no es real, entonces no hay que hacerle caso a las advertencias de Dios. Por lo tanto, al actuar de esa manera, permanecían continuamente haciendo lo contrario a lo que Dios quería. Quinto aspecto necesario que tenemos que decir en este momento, como dije hace un rato, es que rechazaban violentamente la ley de Dios. Jeremías 6:19 dice, porque no, quien está hablando es Dios, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. No escuchar implica indiferencia, es la parte más sencilla de todo esto. La indiferencia, no se oye a Dios, pero la indiferencia nos lleva inmediatamente a la desobediencia. Porque si yo no le hago caso a lo que Dios me dice, me convierto automáticamente en una persona desobediente delante de Él. Y al ser desobediente, eso me lleva a la rebeldía. Vivo de espaldas a Dios. Por lo tanto, ellos no escuchaban las palabras de Dios. Segundo aspecto dentro de esa declaración,
el capítulo 6, versículo 19, aborrecían la ley de Dios. Y aborrecer significa odiar, rechazar con repulsión, algo que molesta, que no se quiere. Sin ley de Dios, mis hermanos y amigos, ayer y hoy, sin ley de Dios, no hay ninguna posibilidad de tratar con honra y con justicia al prójimo. Por lo tanto, sin ley no hay ética. Sin ley de Dios no hay normas. Y sin ley de Dios, puesto que no hay normas, la persona vive sin las normas de Dios, entonces la persona se aboca y se hunde en el mal, en hacer daño al mal, al otro, a su prójimo. Y entonces en Israel pasó lo que en el mundo moderno, a finales del siglo, se empezó a llamar ausencia de reservas morales. Cuando en una nación las personas todas hacen lo que les parece, se cae en la anarquía porque el mal es lo que abunda. Cada uno tiene su norma, cada uno tiene su ética, cada uno tiene su verdad, cada uno aplica su justicia. Entonces se extingue la moral. Eso que estudiamos el año pasado tanto, que el Señor nos dijo, voy a ver si se acuerdan del Salmo. El Salmo dice, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Oiga, pero poca gente se acuerda fue un año hablando de eso. Por eso es que nos sorprende el mal, porque nos olvidamos de retener lo que Dios nos enseña. Si los fundamentos son carcomidos, aquellos que todavía tienen la ley de Dios, que escuchan a Dios, que quieren hacer su voluntad, ¿qué pueden hacer en momentos así? Porque cuando la ola va en contra, parecería que nadie puede quedar en pie. Pero Dios dice que todavía hay mucho que hacer. Esta nación, sin embargo, rechazó a Dios. Y ya no tenían, porque ni los sacerdotes, ni los profetas, ni los reyes, ni los hombres del consejo de los reyes, del consejo de Estado, ni los militares, ni el pueblo en general hacía nada en favor de la voluntad de Dios. Para que ellos mismos comprobaran la crítica situación en que estaban, el Señor los invitó a hacer una encuesta. Así que las encuestas no son cosas de este siglo. Dios hace rato que está haciendo encuestas. Jeremías capítulo 5, versículo 1 dice, recorred las calles de Jerusalén. Está mandando al pueblo a hacer eso. Oigan bien, por favor. Recorred las calles de Jerusalén. Segundo, y mirad ahora. Vayan por las calles. Salgan a las calles. Luego, segunda orden, y mirad ahora. Informaos. ¿Qué era lo que iban a informarse? Aquí está la encuesta. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque la verdad. Y si lo encuentran, yo lo perdonaré. ¿Qué situación tan crítica cuando la nación entera no tenía hombres, varones, que pudieran vivir en justicia y santidad? Y allí Dios está enfocando a esas personas, los seres humanos que son masculinos, que son los que deben dar el ejemplo a la familia, que son los que deben en sus puestos de trabajo enseñar lo que es justicia y verdad. Dios está señalándolos a ellos. Y dice a la nación, búsquenlos, vayan a las calles, averigüen, pregunten, ¿dónde hay un hombre que viva de forma justa? ¿Dónde hay un hombre que aplique la verdad a su vida? Porque la ausencia de justicia y verdad, escuchemos, despoja al ser humano de la naturaleza original que Dios le dio. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Cuando no hay justicia ni verdad en nuestras vidas, ni en nuestras relaciones, nosotros vamos a estar o estamos en serios problemas y abocamos a nuestras relaciones, abocamos a las personas con las que nos relacionamos. Hacemos daño a nuestro vecindario, hacemos daño a nuestra nación, hacemos daño al mundo, porque no somos personas que estamos actuando conforme al diseño de Dios que nos hizo para ser personas justas y verdaderas. Y la verdad trae fidelidad, y la verdad trae lealtad. Por eso no vivimos en un mundo leal, ni un mundo fiel, porque la verdad se ha ido de nuestras vidas. ¿Cuáles fueron entonces las consecuencias
directas que esa nación sufrió por vivir en el pecado, por abandonar a Dios y a su palabra. El primer efecto es que las familias se contaminaron. Las familias fueron envenenadas, se dañaron, perdieron su propósito. Voy a poner 2 ejemplos por razón del tiempo. En Jeremías 6:13 dice lo siguiente: porque desde el menor hasta el mayor, no puedo seguir de largo sin repetirlo. Dios está hablando a la nación. Porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos codician el engaño. Y cuando Dios dice todos, no lo dice como lo decimos nosotros, que tenemos la tendencia a generalizar todos los hombres, todas las mujeres. No, cuando Dios dice todos, está diciendo todos, porque Él atalaya a las naciones, porque Él atalaya nuestras vidas, porque Él sabe quiénes somos. Él está diciendo todos. Los niños y jóvenes aprendieron la manera de vivir de los adultos. Y no hay otra forma, no puede ocurrir de otra manera, porque de los adultos se alimentan los niños. Y si los adultos son codiciosos, y son injustos, y son mentirosos o engañadores, entonces los niños van a aprender a ser injustos, mentirosos y engañadores. Eran adultos llenos de codicia, y eran adultos, dice allí, amantes de ganancias ilícitas, negocios turbios. ¿Qué es la codicia? Para decirlo, una definición bíblica dice, la codicia es idolatría. Aló, hermanos y amigos. La codicia es idolatría. El que es codicioso tiene un ídolo dentro. Y la codicia se distingue porque la persona en su corazón nunca está satisfecha con lo que tiene. Vive en desacuerdo con lo que tiene, con lo que Dios le proporciona. Es la persona que está buscando siempre más, que siempre quiere más. Por eso se habla de codicia y el deseo insaciable de tener más. En una nación donde las personas son codiciosas, hay mucha envidia. Hay mucha molestia por lo que el otro tiene. Hay mucha amargura de espíritu. Hay actitudes muy incómodas hacia los demás. Porque la persona no está satisfecha, porque no ha aprendido lo que Pablo decía. Estoy contento cualquiera que sea mi situación. He aprendido a tener abundancia y he aprendido a no tener nada. Pero no se puede tener esa actitud si Dios no es real en nuestras vidas. Porque es Dios el que satisface, el que llena. Israel conocía a ese Dios, pero Israel se olvidó de ese Dios. Así que los niños y los jóvenes aprendieron a ser codiciosos. Segundo ejemplo, Jeremías 7:18. Jeremías 7:18. Escuchen esto, cómo la familia está involucrada. Los hijos recogen la leña. Los padres encienden el fuego. Y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira, dice Dios. Miren la familia allí. Los hijos eran enviados a buscar la leña. Al traerla a la casa, los hombres eran los que la encendían. Y después que estaba el fuego hecho, entonces las mujeres hacían las masas. ¿Para qué era todo ese esfuerzo de toda la familia? Para adorar a dioses ajenos, a dioses que no son dioses. Así que de esa forma, dice Dios, provocaban a Dios a ira, porque una y otra vez diciendo, dejen eso no es, eso es falso, detrás de esos ídolos se esconden fuerzas demoníacas. Aún así ellos seguían haciendo. Y Dios les advirtió acerca del peligro, de lo que voy a usar una palabra también muy puesta en moda en este tiempo, del peligro de la transculturación. ¿Qué es transculturación? Es absorber la cultura de otras naciones.
Y ahora vamos tocando fondo. Todo esto que hemos dicho antes va a ir coincidiendo con este aspecto. Dios les habló a través del profeta del serio peligro, del gran problema de ellos asimilar la cultura de las otras naciones. Escúcheme, el que está hablando es el Dios eterno. Y los jóvenes, por favor, les pido atención. La transculturación tiene el poder de hacer que los que no somos de esa cultura o de esa nación que tiene esa cultura, seamos imantados, atraídos, subyugados por lo que esa cultura vive, por lo que esa cultura expresa y por la forma en que los que viven en esa cultura expresan su cultura. ¿Y eso qué quiere decir? Que no son las naciones que no tienen ninguna fama en la tierra las que imponen su cultura, sino que son las naciones que se destacan por su progreso, por su prosperidad, por su inteligencia, las que transculturan, las que envían sus efectos a las naciones que no tienen eso. ¿Está claro eso? Oigamos lo que Dios dijo. Jeremías capítulo 10, versículos 1 y 2 y 3. Y dice así, por favor atención, oiga cómo sale la palabra de Dios. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová. Yo quisiera que este versículo lo aprendiéramos de memoria. Es gran bendición sabérselo. Es un antídoto contra las corrupciones que nos llegan y nos quieren aplastar. El Señor dijo, no aprendáis. No dice, aprendan y después filtren. No dice, tengan una mente abierta. No dice, sean tolerantes. Simplemente dice, el Dios eterno, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente dice, así dijo Jehová, no aprendáis. No, el camino de las naciones, ni de las señales de los cielos tengáis temor, aunque las naciones les teman. Versículo 3. Dice, ¿por qué? Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Las tres partes de ese llamado a la nación de Israel constan, número 1, versículo 1. Oíd la palabra de Jehová. Ahí empieza el principio de la reconciliación, restauración y edificación de una nación. Entiéndase nación, familias que la componen, personas que viven en ella. El principio de la sanidad de la casa, de la pareja, de la familia, de los hijos y los padres, del vecindario, de la urbanización, de la nación, del mundo, está centrado en esto. Volverse a Dios, escuchar su palabra, aceptarla, recibirla, obedecerla. Es la palabra de Dios la que transforma, la que nos hace distintos, la que nos da asidero, fortaleza, sustento para hacer frente a todas las situaciones que vienen a la vida. Escúcheme, leer la Biblia no es ser fanático. Si la gente entendiera que Satanás se la sabe enterita y la usa a su antojo, y la usa a su antojo para que tú y yo no querramos aprenderla, y para traer a nosotros dudas, y para traer a nosotros incredulidad. La palabra de Dios sale de Dios para dar vida a nuestras vidas. Es espada de dos filos. Es martillo que despedaza la roca. Es fuego que quema la basura, se lleva la estopa. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. No se puede ser un hijo de Dios sin tener la palabra de Dios. Más que eso, sin estar llenos de la palabra de Dios. Es el maná que desciende diariamente en favor de nuestras vidas. Pero Dios no quiere solo que tú y yo la sepamos, Dios quiere que la vivamos. Se trata de eso. Y cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios encienda en nosotros el poder transformador, entonces nuestras vidas empiezan a ser diferentes. No es que usted se lo propone, es que Dios lo hace.
Es la obediencia a la palabra lo que hace al cristiano ser parecido a Cristo. Ese es el primer llamado, el primer elemento del llamado. El segundo es que Dios les enfatizó, no imiten. Hay peligro en imitar las costumbres de las naciones. Dice, no aprendan el camino de las naciones. No sigan su trazado sociológico. No hagan lo que ellos hacen. No les den importancia a sus modelos. No le hagan caso a sus principios ni a sus valores. Eso es lo que está diciendo Dios. Piensa en una nación que se destaque en la tierra. Y a esa nación Dios le está diciendo, a la nación de Él, no hagan lo que ellos hacen. No imiten lo que ellos hacen, lo que ellos piensan, lo que ellos dicen. No lo hagan. Tercer elemento de las palabras de Dios, en el versículo 3. Dios descalificó, Dios totalmente descalificó la fascinación que tenía Israel por seguir esas naciones. Y dice, porque las costumbres de las naciones, de los pueblos, son vanidad. Ustedes están siguiendo eso y esforzándose por eso, pero eso es vanidad. Y vanidad quiere decir cosa que no tiene valor, que no tiene importancia, que no tiene esencia, que no tiene núcleo, que no puede edificar. Dios está diciendo, no sigan eso, porque eso es vanidad. A esa corriente cultural Dios tiene dos formas de llamarle: camino de las naciones, número 1, y costumbres de los pueblos. Y no voy a entrar en las fiestas culturales y folclóricas, lo estudiaremos después. Porque cuando hablemos de eso, usted se va a dar cuenta que hay detrás de todo eso. Y qué instituciones prestigiosas de la tierra están detrás de eso. Pero ahora volvemos a lo que Dios dice. No lo imite, no lo haga. Sigamos, versículo 20. Dios hace un segundo llamado. El primero es a toda la nación, a no imitar, a no seguir. El segundo es un llamado específicamente, escuche bien, a las mujeres. Y dice en el versículo 20, oíd, pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad endechas a vuestras hijas, y lamentación cada una a sus amigas. ¿Qué es lo que Dios está diciéndole a las mujeres de Israel? A esas que tomaban la masa, amasaban para entregársela a los dioses, aquellas que estaban haciendo lo mismo que hacían los otros. Dios hace un llamado a las mujeres y le dice a ellas, orden, número 1, oíd, mujeres, palabra de Jehová. Oiga su oído, reciba usted la palabra que sale de Dios. Dios está hablando a un segmento de la nación, a las mujeres, y estoy haciendo énfasis en eso, porque Dios les entrega una encomienda y les dice, ustedes tienen, este es el mandato que Dios manda, ustedes tienen que enseñar a sus hijas y a sus vecinas a lamentarse. Endechas quiere decir cantos de lamento. ¿Qué era lo que tenían que lamentar? ¿Por qué tenían que lamentarse? ¿Por qué tenían que enseñarle a sus hijas este lamento? Jeremías 9:21, el siguiente versículo dice, porque atención por favor, porque la muerte ha subido por vuestras ventanas, ha entrado en vuestros palacios, para objetivo, propósito, intención, para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Los niños de la calle, de las calles, y los jóvenes de las plazas habían salido de ellas. ¿Quién es que concibe y da luz? ¿Se durmieron? No se duerman. Dios está diciendo, oigan la palabra de Dios, regresen a Dios. Tomen la palabra de Dios. Y Dios quería exaltar esto. Dios quería remarcar esto, perdón. Si la mujer vuelve sus oídos a Dios
y aprende su palabra, se va a encontrar con que es esa palabra la que le da identidad. Mujeres, despierten esta noche. Y al darles identidad, reevalúa su propósito en la tierra. Asume con gozo su maternidad. Y no se siente mal porque es madre, sino que se regocija en poder hacerlo. Porque es una de las entregas más grandes que Dios ha hecho en la tierra, aparte del ser humano, a una parte de la humanidad. Y Dios le está diciendo, vuélvanse a Dios. Encuéntrense de nuevo en el espejo de Dios. Vean ustedes lo que yo quiero hacer con ustedes. Y cuando ustedes tengan eso en su corazón, se van a dar cuenta la condición en que están sus hijos y los jóvenes de la nación. Lloren por ellos. Sientan compasión por lo que les está pasando y lo que va a venir si no cambian su manera de vivir. Tienen que llorar por la codicia que sienten. Tienen que llorar por el engaño en que viven. Tienen que llorar por la mentira en que se vive en la nación. Son las mujeres llamadas por Dios a hacer este trabajo. Que esto se remarque en nuestras vidas esta noche. Y Dios dice, la muerte entró ya por las ventanas. La muerte está en las calles y está asesinando a los niños y a los jóvenes. ¿Cuál es el objetivo de la muerte? ¿Cuál es el propósito de la muerte? Cuando la nación se descarría, cuando la nación se olvida de Dios, cuando las familias se entregan a las pasiones de la carne, cuando los padres se olvidan de cuál es su responsabilidad y las madres se olvidan de cuál es su responsabilidad, los hijos quedan a expensas del maligno. Y la figura entró por las ventanas, entró a los palacios, entró a las casas más deslumbrantes y se fue por las calles y se fue a las plazas y se fue a los malls para actualizarlo. Y mató a los jóvenes en cada uno de esos lugares y a los niños en cada uno de esos lugares. Entonces Dios está diciendo, cuando ustedes vuelvan a mí y entiendan lo que es mi palabra, ustedes van a orar y van a clamar y van a gemir y se van a arrepentir y van a llorar. Y el levantamiento de las voces de cada madre en cada lugar. Por eso dice, háblenle a sus vecinas, a sus hijas dentro, a sus vecinas en el barrio. Únanse a clamar por los niños y los jóvenes de su nación. Y entonces, dice allí, Lamentaciones 2:22, que fue lo que leímos. Dios le mostró a Jeremías que aquello que él había advertido iba a ocurrir. El libro de Lamentaciones es eso, es el lloro por lo que ya iba a pasar. Y entonces dice esta última frase del versículo, la parte B del versículo: a los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Yo no sé si a usted le duele eso. Nosotros estamos tan insensibles en el siglo XXI que nosotros vemos las cosas y no tenemos compasión. Está diciendo el profeta, a los que crié y mantuve, ese iba a ser el pregón del pueblo, eso iba a ser lo que la gente iba a decir en el momento en que llegara el castigo. Porque no endecharon como debieron. Porque las mujeres se hicieron en indolencia, porque los hombres siguieron haciendo su voluntad, porque la nación entera se pudrió en el pecado, llegó el momento del castigo. Y entonces Jeremías anticipa lo que va a ocurrir y dice, y llorarán en ese tiempo, y dirán, a los que crié y mantuve, mi enemigo los exterminó. ¿Quiénes son los responsables de que una nación se hunda? ¿Quiénes son los responsables de que las familias no sean sanas? ¿Quiénes son responsables de que el matrimonio se destruya? Yo quiero tomar las palabras de Isaías, que Dios también lo usó poderosamente y que también le dijo lo que iba a ocurrir en Israel. Y él dice, mire Isaías capítulo 3, versículo 12, y solo voy a leer, bueno, lo voy a leer completo, lo vamos a leer completo, pero solo vamos a ver la última parte. Versículo 12 dice, los opresores de mi pueblo
los opresores de mi pueblo son muchachos. Y mujeres se enseñorearon de él, del pueblo. Y Dios entonces dice, pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Y Dios está diciendo, en una nación en caos, los que no tienen experiencia son los que son tomados como los líderes de la nación. Lo vuelvo a repetir. Cuando una nación está en caos, no es la sabiduría la que prevalece al elegir y al postularse. Se postulan los que no tienen sabiduría, los que se han corrompido. Y el pueblo que no tiene discernimiento de Dios, porque la palabra es que da el discernimiento, entonces eligen a aquellos que no tienen capacidad para guiar. Y Dios dice, pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el camino, tuercen el curso de tus caminos. Y ahora quiero, por favor, que pasemos eso a la familia. Empecemos con el núcleo. ¿Por qué los jóvenes morían en las calles? ¿Por qué a las casas entró la muerte por la ventana, no por la puerta? ¿Qué significa la ventana? Espiritualmente hablando en este caso, en este contexto. Espacios abiertos, brechas abiertas, pequeñas, por los que parece ese espacio no hay peligro. ¿Qué busca un ladrón en una casa? No va primero a la puerta, va a ver las ventanas. Hay una que está abierta. La muerte entró por las ventanas. Pongamos esos espacios al día de hoy. Televisión, internet, videojuegos. La muerte entra a la propia casa. Antes la gente, si quería ver pornografía, tenía que ir a esos cines de mala muerte, donde los que se creían decentes no iban nunca. Pero ahora la gente va a lugares, busca lo que quiere ver y lo lleva adentro de la casa. No sé si usted se está dando cuenta del traslado maligno. Y eso no ha ocurrido de un día para otro. Son años de programación. Los niños y los jóvenes están expuestos. Y al igual que ayer, hoy también. Y voy a poner ejemplos. A mí no me gusta, ustedes lo saben, decir solo esto está pasando, sino que me gusta mostrarles lo que está pasando. Porque yo tengo la esperanza, y es mi oración, que a través de esas muestras, ya que no oímos regularmente lo que Dios dice, al ver lo que está pasando, quizás nos movamos y empecemos a cuidar nuestras casas, nuestros hijos. Y los que no son nuestros hijos, los jóvenes preciosos que vemos perdiéndose cada día en las calles y en las plazas. Algunas naciones, por la cultura que tienen, se han suicidado a sí mismas. Pero no conforme con eso, quieren asesinar a otras naciones. La muerte ha entrado a las ventanas de esas naciones. Voy a leer un estudio realizado por un psicólogo de la Universidad de Pensilvania, llamado Patrick Markey. Y él afirmó que los usuarios de la violencia tienden a imitar en la realidad los gestos que ven en la pantalla. Los niños ven eso, los jóvenes ven eso y quieren imitar esa violencia. La revista JAMA publicó que existe una gran carga de violencia en los juegos, en los videojuegos que son autorizados, es decir, que el gobierno permite que sean vendidos. Y que aunque multitud de padres y asociaciones de padres y madres han pedido al gobierno, en el caso de Estados Unidos, que los prohíba, que prohíbe esos artefactos peligrosos, como ellos le llaman, no han sido escuchados. Yo no sé si usted me está oyendo.
se levantan personas y se han levantado y han logrado que la marihuana sea recibida, aceptada y vendida. Pero los padres están pidiendo, por favor, no dejen que estos juegos lleguen a nuestros niños, y eso no se escucha. Dice esto, por favor, quiero que ustedes, padres, por favor, despierten y no le compren esas cosas a sus hijos. Dice, los realizadores de uno de estos títulos más populares de la industria de los videojuegos, conocido como SOF, han logrado incluso contratar a coroneles del ejército profesional de los Estados Unidos para que estos les digan cuáles son las 26 zonas mortales en el cuerpo humano. Así cada disparo, cuando los muchachos están jugando, que le dicen aquí o allí, les muestra con más precisión cuando disparan ahí el destrozo que causa ese impacto. De esa forma, las vidas de los niños y los jóvenes se desensibilizan ante la sangre y la muerte. A raíz de eso, CNN en el 2014 publicó la siguiente noticia. Recientemente en Wisconsin, 2 niñas de 12 años atacaron y apuñalaron brutalmente 19 veces a su amiga de 12 años. La policía dijo a los periodistas, ambas, por favor padres, escuchen, ambas sospechosas tenían una fascinación por un personaje ficticio que a menudo postea en los sitios en la red que tratan de historias de terror y muerte. Una de las sospechosas dijo a la policía que Slenderman es el supuesto líder del sitio y para entrar en su mansión el usuario debe matar a alguien. Por eso ellas lo hicieron. ¿Qué están mirando nuestros niños y nuestros jóvenes? ¿Qué les estamos permitiendo que entren a sus propias casas? Escuelas, voy a la ideología de género, las corrientes culturales. Escuelas proponen enseñar que no hay tal cosa como niños, como niñas o niños. Los padres del condado escolar de Fairfax, en Virginia, uno de los más grandes de Estados Unidos, se enfrentan a una de las polémicas más candentes de la historia. La razón de esta tensión, las escuelas se preparan para enseñar a los estudiantes de 7º a 12º grado la fluidez de género, que enseña que no hay tal cosa como niños o niñas. Y entonces añado el último párrafo, no el último, pero el último que quiero mencionar aquí. Yo estoy hablando con una iglesia a la que le he dicho muchas veces lo que es ideología de género, por eso no explico, ¿verdad? Sí, parece que solo 3 o 4 dijeron. Ideología de género, la imposición cultural, ideológica y cultural, que pretende que todos los seres humanos decidan de qué sexualidad quieren tener. Y si usted nació varón, no tiene por qué ser varón, usted puede elegir ser hembra, aunque a usted no le guste ser hembra, solo para probar que es serlo. No vamos a entrar en implicaciones porque ese no es el caso ahora, pero yo quiero que usted piense lo que es que en la escuela le enseñan a un niño, tú no eres hembra o eres varón, tú puedes elegir lo que tú quieras. Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Próximo ejemplo que pongo. 700, a raíz de esta enseñanza, 700 menores piden cambiar de sexo cada año en Reino Unido. No lo oyeron, no lo oyeron. Iglesia, si tú estás oyendo eso, tú tienes que saltar de tu asiento. 700 menores piden cambiar de sexo cada año en Reino Unido, en Gran Bretaña y sus ciudades. Las estadísticas oficiales en el Reino Unido muestran que alrededor de 700 familias buscaron terapias médicas para un cambio de género de sus niños en 2014. Familias, que decir, padres fueron al médico. Cámbiale el sexo a mi hijo. Y al hacer esto, hermanos, para que ustedes vean qué cosa tan terrible, los padres no están pensando que esos niños van a crecer
Y que quizás aquella petición que le hicieron cuando pequeños puede cambiar cuando ya están grandes. Pero yo quiero citar aquí algo para los que llevan apuntes. El Instituto Tavistock, y yo he hablado de eso aquí, pero por las caras que estoy viendo es como si estuviera diciendo una palabra que nunca han oído. Hermanos, despierten, por favor, despierten, retengan información valiosa. Usted está viviendo en este tiempo, y en este tiempo el que no está al día, su familia perecerá. El Instituto Tavistock y Portman Servicio Nacional de Salud, Trust, en este lugar, es la única clínica en el Reino Unido que proporciona dicho tratamiento. Simplemente lo que hay detrás de este instituto, tendré que volver otro día a hablar de eso, es programar a la persona para que la persona haga lo que estas personas entienden que el ser humano de este tiempo necesita hacer o tener. Esa programación no es nada buena, es programación maligna. Romper los recursos psicológicos que Dios nos ha dado, llevar al alma a la destrucción y a la muerte, movilizar las emociones hacia el plano que ellos quieren. Y mucho de lo que estamos mirando hoy es producto de eso. De forma, mis hermanos, que es necesario que los padres despierten. Producto de toda esta ideología, pongo 2 anuncios más. Niño de 8 años aprende a maquillarse en una tienda de MAC Cosmetics. Si a usted no le da pena eso, por favor, mire, hermanos, mire la cara de ese niño, mire sus ojos y qué hay detrás de eso. Un ser humano se presta a maquillar a un niño porque el niño le quiere aprender a maquillarse porque él se siente transexual. La última que voy a presentar, porque no me da tiempo, tengo más pero no me da tiempo. Adolescente transexual es el nuevo rostro de Clean and Clear. Si usted ha visto en una serie nueva que hay, esa cara que usted ve ahí es un varón. Esa niña está enseñando al elegir cambiar, ser transexual, está enseñando a los adolescentes y a los niños que cualquiera que quiera hacerlo puede hacerlo. Si usted no lo ha visto, padres, busque esa serie, búsquela, mírela, oiga los mensajes y usted verá al papá y a la mamá apoyando y a toda la familia apoyando esa decisión. Eso es lo que estamos mirando. Estas son las cosas que nosotros estamos mirando. Por razones de tiempo, vuelvo a repetir, no puedo decir los otros ejemplos, pero estos ejemplos son suficientes. Pornografía. Los niños están totalmente bajo la autoridad, los niños que han entrado a ese mundo están bajo la autoridad de esos espíritus. Y yo quisiera esta noche volver al llamado de Dios. Dios hizo un llamado a la nación. Dios hizo un llamado a la nación y le dijo a los hombres, busquen en las calles cuáles son los justos, cuáles son los que hablan verdad, cuáles son los que tienen un corazón sensible a Dios. Si ustedes lo encuentran, yo los voy a perdonar. Pero también Dios hizo un llamado a las mujeres, a las madres, y les dijo, yo quiero que ustedes vuelvan a mi palabra. ¿Dónde están las madres que Dios está llamando esta noche para renovar su pacto con Él? Madres queridas, hermanas queridas o amigas que están aquí por primera vez, no podrán ayudar a sus hijos si ustedes primero no vuelven a Dios. No podrán defenderlos. Será imposible. Es más, ni siquiera se darán cuenta del veneno que están absorbiendo, porque es el Espíritu de Dios el que despierta el entendimiento. ¿Dónde están esas madres dispuestas a recibir el llamado de Dios? A decir esta noche vamos a empezar a trabajar con las hijas, que son las futuras madres, para que sean sensibles, para que se den cuenta cómo deben cerrar las puertas de su propia vida, a fin de que cuando ellas tengan sus hijos, no dejen que la muerte entre por sus ventanas. ¿Dónde están los padres que se le van a levantar a vivir de tal manera
que puedan ellos ser como muro y antemuro para sus familias. Que en ellos se detenga la corrupción, que en ellos se detenga la codicia, que en ellos se detenga la injusticia, que en ellos se detenga el engaño. ¿Dónde están esos hombres? Dios los está llamando esta noche. ¿Dónde están las familias de esta iglesia que son parte de esta nación? A los cuales Dios los llama en este día a alejarse de las costumbres de las naciones que son vanidad. ¿Qué tú le estás enseñando a tus hijos, a tus hijas? ¿Qué principios y valores les estás aportando? ¿Qué le estás diciendo con tu vida que es importante o debe ser importante para ellos? Hermanos, esta es una hora de pensar y de pensar profundamente. Porque no vino el castigo a la nación. Dios anunció hoy y 3 días más tarde. No, fueron años de espera. Pero cuando no nos arrepentimos, el pecado se encallece. El pecado nos envuelve, nos entontece, no nos permite responder adecuadamente. Y entonces, al acostumbrarnos al adulterio, al pecado, a la malicia, a las malas costumbres, al ejemplo de las naciones, empezamos a llamarle al bien mal y al mal bien. Y muchos hermanos nuestros en la iglesia alrededor del mundo están viviendo de esa manera. Yo quiero que usted, por favor, si es cristiano, cierre los ojos. Si no lo es todavía y es padre o es hijo, Dios lo está llamando esta noche a que cada uno de nosotros nos está llamando a hacer un autoanálisis. Si soy cristiana, si soy cristiano, estoy viviendo la vida cristiana como si fuera una persona que no conoce a Dios. La vida cristiana no es tomar sorbos de Dios. La vida cristiana es beber de la fuente de agua viva. La vida cristiana no es pasearme por la iglesia los fines de semana. La vida cristiana es llegar a la casa de Dios para adorarlo, bendecirlo, glorificarlo y decirle: cámbiame, Señor. He entrado y todavía me falta, pero quiero salir con más de ti. Ser cristiano es pedirle al Señor que su palabra impacte de tal manera que las costumbres de las naciones no tengan autoridad sobre nuestras vidas. Ser cristiano es tomar lo bueno y apartarse del mal. Ser cristiano es ser sabio haciendo el bien, aun cuando el mal nos toque y nos haga daño. Ser cristiano es tener una familia, si es padre cristiano, madre cristiana, una familia donde en la casa Dios sea el primero. El Dios que ajusta nuestras vidas, el Dios que nos equilibra, el Dios que nos hace vivir dando un modelo correcto, justo, tratando bien a nuestros semejantes. El esposo que trata bien a la esposa que ama y respeta a su esposo, los hijos que obedecen, los padres que no exasperan a sus hijos. Ser cristiano es vivir una dimensión distinta. Ser cristiano es negarse a caminar por el camino ancho, el camino por donde tantos millones caminan, y elegir el camino estrecho que lleva a la vida. Esta noche el Señor, empecé diciendo, ese es el Dios al que amo, es el Dios al que sirvo. Es el Dios al quien quiero ver un día, rostro a rostro. Ese Dios que me promete y nos promete en su palabra, que si nosotros tomamos su verdad y vivimos conforme a ella, nos esforzamos para que el Espíritu Santo haga esa obra en nuestras vidas, Él cumple su propósito. Esta noche empecé diciendo, los hermanos que iniciamos esta obra, esta noche hemos visto el cumplimiento de una promesa.
El Señor había dicho, sus hijos ministrarán desde jóvenes, desde pequeños. Y esta noche se ha cumplido esto en este lugar. Estos jóvenes están ocupando su turno dentro del mes. Pero fueron padres que sembraron. Fueron padres que le creyeron a Dios y depositaron en sus hijos desde pequeños la palabra. Fueron padres que vigilaron el camino de sus hijos. Y eso es para ti y para mí esta noche. Dios cumplirá su palabra si tú y yo le somos fieles. Dios va a cumplir su palabra si tú y yo proclamamos su verdad. Si entendemos que aunque los hijos en principio no quieran y rechacen, si nos mantenemos fieles, si modelamos con nuestras vidas, esos hijos vendrán a Cristo. Y Él los guardará, los preservará de las corrientes de este mundo. No morirán en las calles, no morirán en las plazas, no morirán en sus aposentos, sino que vivirán conforme al propósito de Dios. Esta noche, Señor, te estoy pidiendo de todo corazón que tú muevas a los padres, a las madres, a cada persona que está aquí, aunque no tenga familia. Los muevas, Señor. Señor, con cada uno de esos que en tu palabra se destacan como personas que escucharon siendo jóvenes y atendieron tu llamado. Rompo el espíritu de desobediencia en el nombre de Jesús y desato obediencia sobre ellos. Ato el espíritu de inclinación al mal. Es atado, es echado al abismo en el nombre de Jesús y desatado sobre ellos, Señor, inclinación al bien, deseo del bien y práctica del bien en sus vidas. Cércalos, amurráyalos. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Y padres, ahí donde ustedes están, antes de despedirnos, levanten una oración por sus hijos. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Abre tu boca. Pon los nombres de tus hijos delante de Dios en esta hora. Abre tu boca. No oigo a los padres orando. Ora por tus hijos. El Señor está escuchando tu oración. Y decídete a darles el mejor ejemplo. Decídete a guiarlos a Jesucristo. Decídete a buscar para ellos la bendición que viene del Altísimo. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Te adoramos porque eres bueno y eres fiel. Bendito sea tu nombre, Señor.